manejar la calidad del mismo. Y por último, les voy a hablar de algunas técnicas para manejar el cerebro del insomnio, que no sé si a ustedes les ha pasado, que uno se acuesta y no se acordaba, digamos que se acuesta y justo cuando se acuesta se acuerda de todo lo del día, todas las preocupaciones, etcétera, y no puede dejar de pensar en ello. Entonces esto se denomina el cerebro del insomnio y sé que ha estado muy activo durante esta cuarentena, así que voy a hablarles un poco de esto, de cómo manejarlo. Entonces empiezo por qué es importante dormir. Pues bien, dormir, como diría el doctor Russell Foster, es una de las experiencias más importantes que tenemos como seres humanos. Tan importantes que le dedicamos 1/3 de nuestra vida a dormir. Si en promedio la mayoría de ustedes, ¿me escuchan? Perdón, creo que me están diciendo que no se escuchan. ¿Alguien me Por escucha? acá sí, por Acá acá sí se escucha se normal. escucha perfecto. Perfecto. Está Se perfecto. escucha perfecto. Ok. Sí, aquí se oye bien, se está oyendo bien. Perfecto, perdónenme, es que me estaban diciendo que no se escuchaba. Entonces, básicamente lo que pasa es tan importante que, como les estaba diciendo, pasamos 1/3 de nuestra vida durmiendo, lo cual quiere decir que si la mayoría de ustedes llega a los 90 años y duerme en promedio unas 7 a 8 horas por noche, habrá dormido 32 años de estos 90. Entonces es muy importante. ¿Pero qué lo hace tan importante? Pues bien, el sueño regula y nos ayuda a mantener nuestra salud física, así como nuestra salud mental, ayuda a mantenerla y a que esté al 100%. Y asimismo ayuda a que mantengamos nuestro rendimiento al tope, nuestro rendimiento cognitivo al tope, que creo que es algo que nos interesa mucho en este momento, sobre todo porque la mayoría de nosotros pasamos a trabajar en la casa. Entonces esto va a ser clave durante la cuarentena. Entonces les voy a explicar un poco cada uno de los factores. En primer lugar, ayuda a nuestra salud física, mantiene nuestro sistema inmunológico fuerte y funcionando al 100%, que creo que es lo que todos queremos en este momento para combatir el coronavirus. Se ha demostrado que las personas que duermen bien pierden 40% menos de días por enfermedad en el trabajo, es decir, los días que perdemos por enfermedad en el trabajo reducen en un 40%, y asimismo se ha visto que quienes duermen bien reducen el tiempo de recuperación de cualquier gripa o cualquier infección casi a la mitad en algunos casos. Asimismo, mantenemos un mejor rendimiento físico, lo cual quiere decir que a nivel físico para quienes hagan ejercicio rendimos mucho más y somos mucho más rápidos en reacciones físicas en términos de correr y reacción rápida. ¿Va? Por otro lado, ayuda no solo a mantener nuestra salud física, sino que ayuda a mantener nuestra salud mental, especialmente en términos de ansiedad y depresión, que sé que muchos han estado ansiosos por la incertidumbre de toda esta situación y un poco depresivos porque no podemos salir de la casa. Entonces, dormir bien ayuda mucho a esto y se ha visto que reduce la probabilidad de que desarrollemos estos trastornos, y si alguno tiene antecedentes de estos trastornos mentales, es menos probable que los vuelvan a presentar si están durmiendo bien. Por eso es súper importante regularlos. Adicional, y más en términos a futuro, digamos que quienes duermen mejor tienen menos probabilidad de desarrollar bipolaridad y esquizofrenia si son propensos a esto según historia genética, y además son mucho menos propensos a desarrollar demencia durante la tercera edad, principalmente Alzheimer. El cerebro, les cuento, es el único órgano que se limpia mientras dormimos. A diferencia de todos los órganos que tenemos en el cuerpo, el cerebro es el único que se limpia mientras dormimos, y se ha visto que durante el día se acumulan unos radicales negativos, que es como la basura cerebral, que se limpia en la noche. Y en personas que tienen Alzheimer, se ha visto que estos radicales negativos tienen una acumulación mucho mayor en contraposición a personas que no tienen Alzheimer. Entonces, ahí hay un link muy importante de que dormir bien y mejor para que nuestro cerebro se limpie bien puede llegar a prevenir que desarrollemos Alzheimer y otras demencias en la edad adulta.
Ahora, ya habiendo cubierto salud mental y salud física, les quiero hablar de rendimiento, que como les comenté, creo que es algo que nos interesa a todos en esta cuarentena, especialmente porque todos estamos trabajando en casa. Y uno, en primer lugar, mejora nuestro desempeño social y por lo tanto mejora nuestro trabajo en equipo. ¿Esto por qué se da? Porque cuando dormimos bien, somos capaces de leer mejor nuestras propias emociones y además somos más empáticos y somos capaces de leer mejor las emociones de los demás. Por eso nos desempeñamos mejor socialmente, nuestras relaciones interpersonales mejoran y podemos trabajar mejor en equipo, además de que estamos menos gruñones cuando dormimos bien, lo cual ayuda. Asimismo, tenemos una mejor capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a lo largo del día, cuando estamos en procesos de aprendizaje, durante la noche, toda esta información, la que es importante, se consolida en memoria a largo plazo y se crean nuevas conexiones con la información que tenemos. Entonces, esto lo que hace es consolidar todo aquello que aprendimos y que no se nos olviden. Tenemos mejor memorias positivas y reales cuando no dormimos bien, y esto es muy importante. No solo nos olvidamos de las cosas más fáciles, sino que nos acordamos de cosas que ni siquiera pasaron. Entonces, ojo a quien le creen cuando no duermen lo suficiente. Adicional a todo esto, aumenta nuestra creatividad en un 40%, porque como les dije, cuando dormimos, toda la información del día que se procesa crea nuevas redes y eso hace que seamos más creativos, encontremos más links entre la información vieja y la información nueva, y además de ser más creativos, nos hace mejores para resolver problemas. ¿Vale? Entonces esto es súper importante. Les voy a pedir, hay unas personas con el micrófono abierto, si por favor lo pueden apagar. Listo, muchas gracias. Entonces continuamos. ¿Cómo se regula nuestro sueño y cómo se estructura? Por favor, alguien con el micrófono abierto, necesito que lo apaguen. Creo que tú los puedes deshabilitar todos. Sí, permíteme un segundo. ¿Cómo hago para deshabilitarlos todos? No sé. Bueno, creo que ya. Les agradezco. Entonces, una vez ya hemos visto por qué es tan importante mantener nuestro sueño, les voy a explicar cómo se regula nuestro sueño y cómo se estructura. Esto va a ser muy importante para determinar cómo lo cuidamos y cómo mantenemos la calidad del mismo. Entonces, en primer lugar, les voy a explicar cómo se regula nuestro sueño, y aquí hay dos sistemas que entran a jugar. El primero es nuestro reloj biológico. Nuestro reloj biológico es un sistema en el cerebro que se alimenta de la información que entra por nuestros ojos sobre la luz natural. Es decir, cuando estamos expuestos a luz natural, le llega información al reloj biológico de que es de día y por lo tanto este manda una señal de que tenemos que estar el aislamiento ahí hasta el 26 de abril, obligatorio. Ana María Peñuela, sí. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Gracias. 26 de abril para el 13. Espérenme un segundo porque son 14 días cada cuarentena, 7 días de incubación del virus, 7 días. El 26 cae un domingo, o sea, 2 semanas después. ¿Alguien sí me podría ayudar público apagándole el micrófono a Ana María Peñuela, por favor? Gracias. Entonces, como les venía comentando, tenemos la regulación del sueño. Entonces, este reloj biológico, ¿no? Entonces, tenemos la información de la luz y esto nos indica que estamos alertas durante el día, y cuando no estamos expuestos a luz, el reloj indica al cuerpo que debemos dormir. Y esto es un ciclo circadiano. Con la luz, esto se regula mucho temas de hormonas y eso, y dura un periodo de 24 horas, a lo que nos referimos con el ciclo circadiano. Adicional a este tenemos un segundo sistema, que es el sistema homeostático.
El sistema homeostático es la presión que tenemos todos nosotros de ir a dormir. ¿Esto qué quiere decir? A lo largo del día nosotros es como un globo, empieza desinflado y a medida que vamos haciendo actividades, vamos desgastando energía, etcétera, esa presión para dormir empieza a crecer tanto por el número de horas que duramos despiertos como por la cantidad de actividad que realizamos durante el día. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Eso va a crecer, 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 crecer. Idealmente, cuando eso se conjuga, digamos, el reloj biológico y el sistema homeostático, lo que va a pasar es que vamos a dormir. ¿Eso cómo se ve? Entonces les voy a mostrar un poco. El reloj biológico es la línea azul, que está un poco pisada por la verde. Durante el día trabajamos, que es esa pequeña línea amarilla que tenemos, y durante la noche dormimos, que es la pequeña línea azul más gruesa que tenemos. Digamos que eso empieza a las 7 de la mañana, ya nos estamos expuestos a luz natural y entonces nos vamos a despertar. En ese momento, idealmente, si hemos dormido bien, nuestro sistema homeostático o nuestro globo está absolutamente desinflado. Y a medida que vamos trabajando, haciendo actividades y va pasando el día, nuestro reloj biológico va funcionando, pero además nuestro globito se va inflando hasta el tope, que es el máximo de la línea verde que ustedes ven en sus pantallas. Ahí, cuando está al tope, se conjuga con la hora de dormir y es en ese momento donde el cuerpo ya está preparado para dormir. Durante toda la noche nuestro globito se va a ir desinflando poco a poco hasta quedar en ceros y además nuestro reloj biológico, digamos que suelta una hormona que hace que nos mantengamos dormidos hasta que nos veamos expuestos nuevamente a la luz natural. Estos dos sistemas funcionan muy bien, sin embargo, se pueden ver afectados tanto por hábitos como por factores ambientales. Y eso es de lo que vamos a hablar más adelante para que ustedes puedan mantener la calidad de su sueño al máximo. Adicional a esto, les quiero comentar cómo se estructura nuestro sueño, porque lo primero que vimos son los sistemas que regulan el sueño, pero vamos a ver cómo se estructura nuestro sueño porque también va a ser importante. Entonces, les muestro aquí cómo se estructura esto. El sueño se divide en 5 fases. La primera fase, que es la fase 1, menos mal no se pusieron con nombres raros, es aquella fase, dura unos minutos y es en el momento en que nosotros ponemos la cabeza en la almohada y nos quedamos dormidos. Eso dura unos minutos, ¿vale? Luego está la fase 2, que es la fase de sueño ligero. Eso pasa cuando estamos dormidos y no sé si les ha pasado que hubo un ruido y los despertó y ustedes dicen, ay, ya me estaba quedando dormida. Ese es el sueño ligero. Cualquier cosa nos despierta. Luego está la fase 3 y 4, que es la fase de sueño profundo. Entonces les voy a mostrar aquí la fase de sueño profundo. Este es el sueño más reparador y el que más queremos cuidar a largo plazo, porque es el que más repara y el que más dice que nos sintamos descansados. Y por último está la fase del sueño REM, que es donde presentamos ensoñaciones, que son literalmente los sueños. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de la noche, estos ciclos, en la fase de 1 a 4 es sueño no REM y luego el sueño REM. Desde la fase 1 hasta el sueño REM son ciclos que se presentan a lo largo de la noche, entre 4 a 6 ciclos en promedio. Y es muy importante hacerlos completos y sobre todo trabajar mucho en el sueño profundo. Y les voy a explicar cómo se va haciendo eso. Les voy a explicar cómo lo podemos hacer, pero el sueño profundo tiene que ver, muy importante, con nuestro globo, es decir, con nuestro sistema homeostático. Entre más inflemos el globo durante el día, es decir, entre más actividades hagamos, más activos estemos y menos durmamos, pues por decirlo así, más horas permanezcamos despiertos, mejor dicho, ese globo va a estar más grande y lo que hace que ese globo esté más grande es que va a incrementar la cantidad de sueño profundo que se va a presentar a lo largo de la noche y por lo tanto vamos a descansar muchísimo mejor. Entonces es importante que tengan en cuenta esto del globo más el sueño profundo en sus fases para que lo trabajemos y ya les voy a explicar cómo se trabaja.
Bueno, entonces les voy a explicar cómo mantener un sueño de calidad y cómo poner en sintonía todo esto que les he explicado para cuidar nuestro sueño. Entonces, lo primero, y aquí en cada diapositiva, si pueden ver en la esquina superior derecha, hay un simbolito que les indica cuál es el sistema que está trabajando, si el sistema del reloj biológico, el homeostático y hay otro que es la calidad del sueño. Entonces, lo primero es que debemos mantener horarios regulares y esto es muy importante ahora en la cuarentena porque sé que muchos se acuestan más tarde, como no tenemos un horario fijo o no tenemos que estar en la oficina temprano, aprovechamos a dormir un poco más. Entonces es muy importante mantener horarios regulares de sueño, especialmente despertarnos siempre a la misma hora. Y es desarrollar una etapa, una franja de sueño que sea una cantidad adecuada de sueño. El promedio de las personas duerme entre 7 y 8 horas por noche, pero cada uno necesita una cantidad de sueño distinto, entonces es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué es importante mantener horarios adecuados de sueño? Porque si ustedes un día se despiertan a las 6 de la mañana, por ejemplo, y otro día se despiertan a las 12 del mediodía, hay una diferencia de 6 horas. Entonces es como si ustedes se hubieran ido a Europa sin la vista ni los beneficios de viajar. Entonces entramos a presentar jet lag social, que se llama jet lag dentro de la casa, especialmente ahora que estamos en la cuarentena, sin haber ido a ningún lado y empezamos a sentir los efectos de este jet lag, pero pues sin viajar. Entonces, maluco. Listo. Adicionalmente a esto, vamos a cuidar nuestro ambiente de sueño. Esto es muy importante. Uno debe cuidar la luz, se debe dormir idealmente como una cueva, cero luz. Y quienes mantengan una luz que sea cálida, amarilla, roja, etcétera. Nada de ruido para que no nos despertemos y entonces estemos quebrantando nuestro ciclo de sueño. Y se debe cuidar la temperatura en la que se duerme, porque es muy importante no dormir en temperaturas extremas porque muy frío nos despertamos y muy caliente también. Entonces, la temperatura ideal está sobre los 18 grados centígrados, para que ustedes lo tengan en cuenta. Por otro lado, hay que limitar el uso que hacemos de la cama. Entonces, la cama solo se debe utilizar para dormir cuando nos quedamos despiertos haciendo pereza, pero en la cama el cuerpo y el cerebro, digamos nuestro sistema homeostático, no lee que estamos despiertos, lee que estamos dormidos, pero no lo estamos. Entonces nuestro globo no va a estar lo suficientemente crecido al final de la tarde y eso va a hacer que nuestra calidad de sueño disminuya. Entonces es muy importante solo utilizarlo para dormir. O tener relaciones sexuales, esa es la única, digamos, excepción. Y muy importante, si no se está durmiendo, se deben salir de la cama. Es súper importante para crecer ese globo, como les muestro aquí en la parte superior derecha. Adicionalmente a todo esto, se debe preparar uno para dormir para que haya una transición orgánica entre el día y la noche, porque por eso también empezamos a tener muchos problemas, digamos, del cerebro del insomnio, que les comenté que se activa, se activa, se activa, si no hay esta transición. Y además, estas actividades relajantes o relacionadas con el sueño son las únicas que se pueden hacer, es decir, ponerse la pijama, lavarse los dientes, lavarse la cara, etcétera. Solo esto nos ayuda, además, a indicarle, a reforzar tanto nuestro reloj biológico y sincronizar mejor nuestro ciclo circadiano. Entonces, estos comportamientos ya le están avisando al cuerpo, además del factor de luz, que nos estamos preparando para dormir. Adicional a todo esto, tenemos que cuidar la luz azul, es decir, todos los aparatos electrónicos, televisión, computadora, iPad, celular, emiten luz azul. ¿Qué hace la luz azul? Y sobre todo para los que están ahora trabajando tanto desde la casa. Si no cerramos el día temprano, sobre las 6, por tarde 7 de la noche, y nos mantenemos expuestos a esta luz azul, no vamos a emitir melatonina. La melatonina es la hormona que libera nuestro reloj biológico interno. Cuando deja de haber luz o cuando ya se empieza a oscurecer, libera eso y es como una alarma para el cuerpo que está diciendo es hora de dormir. Si no liberamos esa hormona, lo que pasa es como si apagáramos la alarma y nadie nos dijera que es hora de dormir y nos mantenemos activos.
Adicionalmente a eso, mentalmente nos mantenemos enganchados, entonces no sé si les ha pasado que uno está muy cansado, pero dice, ay, voy a ver un capítulo, 2 capítulos y ya se acabó la serie y estaba cansado hace 4 horas. Entonces esto hay que cuidarlo y es muy importante. Junto con todo esto es importante cuidar los otros 2 pilares de la salud, incluyendo el ejercicio. El ejercicio se tiene que hacer de manera regular y esto ayuda a inflar nuestro globo. Es decir, cuando nos desgastamos más y más actividad hacemos, lo que esto está generando es que crece nuestro globo y va a generar más sueño profundo. Ideal y se recomienda mucho no hacerlo, evitar hacerlo al menos 2 horas antes de dormir. Hay gente que le funciona mucho de noche, hay gente que le funciona más de día, pero es recomendable mejor de día o no tan pegado a la hora de dormir, para que no queden tan activos física y mentalmente. Con todo esto hay que cuidar, como les dije, los otros 2 pilares, incluido la comida, mantener una cena leve. Esto ayuda a que no nos despertemos todo el tiempo y podamos mantener nuestros ciclos de sueño y evitar alimentos difíciles de procesar. Esto lo único que hace es que nos vamos a despertar y nunca vamos a llegar al sueño profundo, porque si nos despertamos en la fase 2, cuando nos acostemos, vamos a volver a iniciar las fases, entonces estamos rompiendo nuestro ciclo de sueño y no estamos llegando al sueño profundo. Y dentro de la alimentación está la cafeína. La cafeína se debe restringir su consumo mínimo 6 horas antes de acostarse, y esto incluye Coca-Cola, té, etcétera. ¿Esto por qué? Porque cuando ustedes se toman una taza de café, la mitad de la cafeína que ustedes consumen se procesa ahí mismo, pero la otra mitad de la cafeína que se tomaron dura 6 horas, el cuerpo dura 6 horas en eliminarla. Entonces, por eso es importante evitar su consumo horas antes de dormir. Hay personas que me dicen, me tomo un café y me quedo profundo. Eso pasa y eso depende de la sensibilidad que ustedes tengan a la cafeína. Sin embargo, para aquellos que dicen que se quedan profundos con un café o con un latte, tienen que tener cuidado porque los estudios de polisomnografía, que es donde miran toda la parte cerebral y las ondas cerebrales, las etapas del sueño, han demostrado que quienes toman cafeína en la tarde no llegan tanto a sueño profundo o se despiertan más fácilmente, como que la franja de sueño ligero, que es la etapa 2, se alarga y la de sueño profundo se acorta y eso pues no, lo único que hace es dañar nuestra calidad de sueño. Con todo esto también incluye cigarrillo y alcohol. Se debe evitar el consumo tanto del cigarrillo como del alcohol al menos 4 horas antes de dormir, porque esto lo que hace es nuevamente despertarnos y mantener nuestro sueño en sueño leve, no en sueño profundo. Adicional, el alcohol es un poco engañoso porque si nos tomamos, inicialmente el alcohol tiene como efectos somníferos. Si se toman una copa cada 15 días, una vez al mes para dormir, se van a dormir delicioso. Sin embargo, esta medida utilizada de manera frecuente y repetitiva, lo único que va a hacer es nuevamente aligerar el sueño, restringir la cantidad de sueño profundo que ustedes tienen y dañar el sueño. Esto funciona al principio, pero eventualmente no es un buen somnífero y lo que hace es que nos dificulta más a la hora de dormir o nos está despertando más a lo largo de la noche. Entonces tienen que tener cuidado con esto. Y por último, ahora ya que estamos en la casa y para quienes les gusten las siestas y se les faciliten, se recomienda hacer una siesta entre 15 minutos, 1 hora de duración y siempre antes de las 4 de la tarde. ¿Por qué antes de las 4 de la tarde? Porque si lo hacemos después, nuestro globo no va a estar lo suficientemente inflado a la hora de dormir y nos va a costar dormirnos. Entonces, las horas que durmamos de siesta después de las 4 de la tarde, se nos va a correr la hora de dormir en la noche. Entonces, ¿qué pasa con la siesta? Sí se cicla un poco el globo, pero si lo hacemos antes de las 4, alcanzamos a inflarlo para poder volver a conciliar el sueño en la noche. Bueno, y estas, digamos, lo que les acabo de mencionar son elementos básicos de la higiene de sueño que son claves para mantener nuestra calidad de sueño a la hora de dormir y especialmente ahora que estamos en esta cuarentena y que nuestros horarios y nuestra exposición a la luz natural se ha visto restringida y afectada.
Adicional a esto, he escuchado muchas personas que tienen problemas para manejar lo que se llama el cerebro del insomnio, es decir, se acuestan y con toda esta preocupación, más toda esta situación que nos preocupa a todos, pues les cuesta más conciliar el sueño. Entonces, ¿qué hacemos frente a esto? Uno, es importante que salgan de la cama. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque si nos acostumbramos a llegar a la cama a pensar, entonces el cuerpo va a asociar que la cama es para despertarse. Y no sé si han escuchado de personas que se quedan profundas en el sofá, maravilloso, y llegan a la cama y se despiertan. Entonces es muy importante que si no están durmiendo y se están preocupando en la cama, mejor que se preocupen en el sofá y no acostados en la cama. Lo segundo es que cuenten ovejas. No sé si han visto los cartoons que siempre cuentan ovejas, pero no literalmente, sino de manera estratégica. Es decir, cuando nos vamos a dormir que tenemos estos pensamientos intrusivos que dele, y siempre son repetitivos, lo que vamos a hacer es cambiar el pensamiento, es decir, una frase corta que ustedes lo repitan como un mantra, y pueden empezar a jugar con esa frase. Entonces la dicen más rápido, más lento, al revés, la cambian, pero siempre es como cambiar un pensamiento intrusivo por otro, pero por otro que no nos genere ansiedad y preocupación. Adicional a esto, pueden utilizar, mucha gente se preocupa, pero hay que aprenderse a preocupar de manera constructiva. Entonces, mínimo 2 horas antes de dormir para que no esté muy pegado a la hora de dormir, cogen una hoja de papel, la dividen. Una lista de preocupaciones, la mitad de la hoja preocupaciones, la otra mitad soluciones. Y ustedes escriben los problemas que tienen actualmente que consideran les van a quitar el sueño, literalmente. Entonces, en la parte de problemas escriben el problema y en la parte de soluciones escriben el siguiente paso a seguir para solucionarlo. Hay problemas que ustedes ya saben cómo solucionarlo ahí mismo, hay unos que le tienen que preguntar a alguien y el primer paso para solucionarlo es preguntarlo a alguien. Y hay otros que, no sé, toca buscar información y el siguiente paso es buscar información. Lo escriben y ya queda listo, lo dejan en su mesita de noche para que ustedes tengan la sensación de que ya saben cuál es el siguiente paso a seguir, lo tienen claro y ya empezaron a trabajar sobre ese problema para que eso no les quite el sueño. Y por último, y muy importante, diferenciar la diferencia entre cansancio y sueño. Esto es muy importante y casi nunca se hace. ¿Por qué? Porque estoy cansado, me voy a dormir. Esto tienen que tener cuidado. Aun cuando la actividad es limitada, puede que nos cansemos, pero no tengamos sueño. Y si intentamos dormir, lo que vamos a generar es la sensación de que tenemos insomnio, cuando en realidad lo que tenemos es que descansar, pero no dormir. ¿Esto cómo se diferencia? Ustedes tienen sueño cuando están haciendo cualquier actividad y no se pueden mantener despiertos. Literalmente les cuesta quedarse dormidos. Están cansados cuando intentan dormir, pero no les coge el sueño, pero física o mentalmente están cansados. Entonces, cuando está este cansancio, es importante que hagan actividades para relajarse, tomarse un baño, ver Netflix, leer algo relajante, meditar, pero algo que los ayude a descansar física y mentalmente sin dormir. Esto es muy importante. Y bueno, eso creo que ha sido todo por hoy. Espero que les sirva muchísimo esta charla para mantener la calidad de sueño. Aquí les dejo mi información de contacto, página web, correo, teléfono, me pueden encontrar en redes sociales como Terapia en Sueño y abro el espacio ahora para preguntas. ¿Alguien va a liderar las preguntas o Daniel? María Luisa, en el chat están una serie de preguntas que todos hemos escrito, tal vez si las lees. Perfecto, voy a empezar a leer las preguntas. Muchas gracias. Entonces, me voy a devolver a lo más... Bueno, entonces, ¿cómo funciona nuestro cerebro para hacer que cuando dormimos bien podamos controlar nuestras emociones
y relacionarnos mejor. Cuando estamos mucho más descansados, lo que pasa es que estamos menos irritables y tenemos la capacidad de leer mejor tanto nuestras emociones como las de los demás. Entonces, las identificamos, las regulamos. Por ejemplo, si estoy brava, identifico por qué estoy brava y no voy y me desquito con alguien. Y cuando estamos cansados, como que no tenemos esa capacidad de procesar y tomamos decisiones precipitadas. De hecho, se dice que una persona que duerme 4 horas o que dice dormir 4 horas está manifestando que toma decisiones borracho, tanto a nivel social como en otras decisiones. Entonces, por eso es que nos ayuda a tener mejores relaciones sociales. Listo. Bueno, debemos tener idealmente el mismo horario entre semana y fin de semana. Sí, deben tener el mismo horario los 7 días de la semana. La regla es que pueden tener, digamos, moverlo en 2 horas. Es decir, si ustedes se despiertan todas las semanas a las 6 de la mañana, los fines de semana pueden despertarse a las 8, pero no más. ¿Esto por qué? Porque esto evita que tengamos ese efecto jet lag, que lo único que va a hacer es que nos acostemos tarde los fines de semana y que el lunes sea imposible despertarnos a ir a trabajar, casi que se necesita una grúa pues para levantarnos. Es recomendable, espérenme un segundo porque se va moviendo. ¿Es recomendable tomar valeriana o alguna ayuda adicional para dormir? Sí, ayuda a relajarnos, no a dormirnos, pero necesitamos relajarnos y cómo hacer esa transición de día a noche y cómo relajarnos también mentalmente, tanto física como mentalmente. Entonces, ayuda a relajarnos, más no a dormirnos, pero sí son buenas ayudas. Y también les recomiendo mucho la lavanda, se utiliza mucho para dormir. Entonces pueden hacer agua de lavanda, no es lo más delicioso, o sea, no es súper rico, pero funciona bastante bien. Perdónenme un momento mientras leo esto. Bueno, ¿cuál sería el rango de temperatura ideal para dormir? 18 grados. Para quienes están preguntando por la presentación, lo que puedo es, no les envío normalmente la presentación, pero sí les podemos enviar un resumen con lo más importante. En caso de el caso de los niños, ¿cómo funcionan las siestas para ellos y cómo deben ser controladas, ya que ellos normalmente tienen más siestas durante el día? Depende mucho de la edad. Entre más chiquitos sean, más siestas van a hacer, entonces tendría que conocer la edad del chiquito. Y los adolescentes, que sé que vi una pregunta por ahí, deben dormir 10 horas. Los adolescentes son la población más privada de sueño junto con el adulto mayor, porque normalmente duermen unas 5 en promedio y deberían dormir 10 horas. Adicional, los adolescentes tienen el reloj biológico corrido, entonces se suelen despertar más tarde y acostarse más tarde, y muchas personas por eso creen que son perezosos, pero en realidad no, es porque tienen el reloj corrido, entonces hay que ser un poco más empáticos con ellos. ¿Vale? Bueno, en caso de levantarse en la mitad de la noche, espérenme porque si una persona sigue las recomendaciones, en caso de levantarse en la mitad de la madrugada de una manera recurrente, ¿qué se recomienda para evitar esto? Que no te quedes en la cama pensando mucho tiempo, que te salgas y que revises cuáles son los pensamientos intrusivos que tienes ahí, si tienes algún pensamiento, o sencillamente que te salgas de la cama y siempre pongas un horario de despertarte independientemente de que te hayas trasnochado. Eso va a hacer que tu globito se infle y se infle y que el cuerpo ya vaya regulando tu horario. ¿Qué ocurre entre semanas si me levanto muy temprano, pero los fines de semana hasta las 11 o 12? Lo que les digo es el jet lag. Es como si nos fuéramos de viaje sin la delicia propia del viaje, del paisaje, de las experiencias. Entonces empezamos a presentar jet lag sin todo lo bueno de viajar. ¿Es bueno tomar melatonina? No,
es algo que puede ayudar, pero no, en realidad el cuerpo libera la melatonina o no la libera. Entonces tomar la melatonina puede ayudar cuando viajamos de jet lag antes de que empecemos a liberarla, para que la empecemos a liberar, pero o se libera o no se libera. Entonces solo bajo recomendación médica cuando te vas de viaje puede ayudar a regularte, pero en realidad no hace mucho, la verdad. Espérenme porque a veces se me pierden. ¿Qué recomienda? ¿Qué opinas? No pueden compartir yoga. Espérenme un segundo. Bueno, lo que había una pregunta que es cansancio versus sueño. Cansancio es cuando estamos física o mentalmente cansados, intentamos dormir, pero no nos quedamos dormidos. Entonces esto nos puede generar un problema de insomnio o una percepción de que tenemos insomnio. Entonces ahí lo que se recomienda es descansar con otras actividades si trabajamos todo el tiempo. Entonces, no sé, viendo Netflix o si estamos siempre pegados a las pantallas, leyendo de pronto un libro físico. Y otras actividades que nos relajen, un baño caliente, etcétera, y que nos ayuden a descansar físicamente, pero sin necesidad de dormir. ¿Vale? ¿Podrías volver a explicar lo de la inflada del globo? No entendí muy bien. Okay. Nosotros tenemos dos sistemas, el reloj biológico interno y un sistema homeostático, es decir, es como un globito. Empieza desinflado al principio del día, pero a medida que tú vas pasando horas despierta y haciendo más actividades, ese globo se infla, se infla, se infla. Lo ideal es que por la noche esté completamente inflado. Entonces, es como acumular cansancio, acumulas cansancio, cansancio, cansancio hasta que el globo está full de cansancio y ahí es cuando duermes junto con el reloj biológico. Entonces, espero que les haya quedado bien. Les recomiendo el resumen. Dado que yo tengo que tomar muchas pastillas al día por la epilepsia, por la noche me quedo como el globo inflado. ¿Qué puedo hacer para esto? Y también lo que me pasa es que siento que tengo que dormir 10 horas. Si sientes que tienes que dormir 10 horas, puedes dormir 10 horas. Es normal en los adultos dormir hasta 9, 10 horas, no mucho más. No entendí lo de las pastillas por la epilepsia por la noche, quedó como el globo inflado. Si quedas con el globo inflado, idealmente te podrías dormir. Puede que si las pastillas te generen sueño y duermas durante el día, esto te afecte. ¿Cuánto debe dormir aproximadamente la gente de aproximadamente 30 años? Mínimo 7 horas, máximo 9, 9 y media. En promedio entre 7 y 9 horas. Y mínimo 7 para que no tengas problemas físicos y de salud a largo plazo. Entonces, mínimo 7. Pero puede que necesites más. Las personas creen que pueden dormir con poco y en realidad necesitan más. ¿Cuánto deben dormir los adultos mayores? 8 horas. Lo que pasa es que los adultos mayores les cuesta, hay un cambio hormonal, entonces les cuesta más dormir de una sola sentada y se quebranta más el sueño. Entonces, esto es importante. ¿Por qué tienen el reloj biológico corrido los adolescentes? Por las hormonas. El cambio hormonal hace que el reloj biológico se atrase. Entonces, hagan de cuenta si para ellos despertarse a las 5 o 6 de la mañana es como si a uno le tocara despertarse a las 3 de la mañana todos los días. Yoga antes de dormir, meditar antes de dormir, sí, súper recomendado. Son actividades que ayudan a relajarnos, entonces están súper bien. Entonces, súper recomendables. Es recomendable escuchar algún tipo de música para poder dormir, aquella que los relaje y no los active demasiado. Es súper buena, entonces esa es la pregunta de Jessica, espero que sí. Y hay unas de algunas cerebrales especiales, entonces sí puede servir. Alguien pregunta la cáscara de manzana en agua caliente ayuda a dormir. No, y los que han ensayado el agua de lechuga tampoco. Tampoco ayuda a dormir, pero pues digamos que sí, son muy populares. La última comida, ¿cuántas horas antes se debe hacer? Mínimo 2 horas antes de dormir, lo ideal para que alcancen a hacer la digestión y no queden muy pesados.
¿Es bueno leer en la cama? Sí, es súper bueno, sí te ayuda a relajarte, idealmente si lees en libro físico. A ver, espérenme un segundo. Es cierto que el sueño de día no es igual de reparador al de la noche, así duremos las mismas 8 horas. Es cierto que no es tan reparador, sencillamente porque hay luz exterior a pesar de que duermas completamente a oscuras y suele haber más ruido, entonces hay una tendencia a que sea más ligero y que te despiertes más fácilmente. Entonces es importante. ¿Qué ocurre cuando se duerme más de 8 horas en promedio? Que seguramente estás durmiendo genial y no tienes deuda de sueño. Las personas suelen dormir más de 8 horas en promedio. Yo por lo menos necesito 8 horas y media, 9. Entonces no es cierto que uno se necesite solo 8 horas. Grave si estás durmiendo sobre las 10 en promedio. Entonces hay que revisarlo. Eso sí es importante. Si una persona que sigue las recomendaciones que hiciste, pero sigue dando vueltas en la cama, no le coge el sueño, ¿qué podrían hacer? Ahí es mejor contactar a un especialista. Normalmente las recomendaciones son muy buenas, pero si tenemos un problema de insomnio desde hace mucho tiempo, hay que entrar a trabajarlo más a profundidad y con cosas más fuertes. Entonces, esta higiene del sueño sirve muy bien para manejar la calidad, pero no necesariamente para resolver problemas de insomnio. Bueno, alguien me pregunta que no se escuchó lo del conteo de las ovejas. Básicamente lo que hacemos es cambiar la frase intrusiva, hacer como un mantra y cambiarlo, decirlo más lento, más rápido, pero concentrarnos en eso. Esa es una opción. O hacer cálculos matemáticos sencillos, pero medianamente complejos. Es decir, por ejemplo, contar de 500 hacia atrás, restando de 3 en 13, eso ayuda un montón. Es malo que me tenga que despertar muy temprano cuando no hay luz natural. No, no es malo, lo que tienes es que regular bien y darte el tiempo suficiente para tener una buena cantidad de sueño. La luz natural, cuando no se usan cortinas, ¿tiene impacto negativo en el sueño? Sí, lo hace más ligero y eres más propenso a despertarte. Entonces, eso. Es cierto que el sueño de día ¿qué ocurre cuando se duerme más de 8 horas? Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Alguien dijo que yo pensé que era ver ovejas. No, es como un sistema de los cartoons que siempre muestran contando ovejas. Contar ovejas no funciona, tiene que ser un poco más complejo. ¿Conocen algún producto lámpara que están ofreciendo últimamente y que dicen que ayuda a tener un mejor sueño? No lo conozco, pero sé despertadores muy buenos de Philips que te ayudan a despertarte solo con la luz sin necesidad del ruido, entonces está muy bien. Respecto a tomar bebidas antes de dormir, ¿qué tan bueno es? Es bueno en la medida que no exageres y esto no haga que te levantes al baño, porque ahí está rompiendo la calidad de sueño. Alguien me pregunta, Hannah, me dice que si puedo explicar las fases del sueño teniendo en cuenta las horas de sueño, durante qué horas en la fase de sueño profundo de reparación. Una fase de sueño en adultos dura más o menos 90 minutos, como tal, eso cambia según las personas, hay variaciones entre persona y persona. Entonces la fase de sueño profundo te demoras unos 40, 50 minutos en entrarla. Pero eso depende, las personas que tienen depresión, por ejemplo, entran en fase de sueño profundo mucho más rápido que las que no, pero duran menos tiempo en sueño profundo. Entonces, como tal, no te lo podría decir. La única forma es hacerse un polisomnograma, que es un estudio que te ponen todos los electrodos en el cerebro y te calculan eso. El sueño se puede recuperar, es decir, si uno trasnocha, el sueño, un porcentaje significativo del sueño lo puede recuperar, pero nunca se recupera al 100%. Y lo que pasa es que aunque tú no duermas mucho, digamos una noche que dormiste 3 horas, a la siguiente noche duermes 8 horas, que es lo normal, no dormiste de más, pero lo que pasó esa noche es que tu sueño profundo fue más largo
y más condensado, más contundente que lo que es en una noche normal cuando has dormido bien. Entonces aumenta tu sueño profundo y nunca digamos, se recupera al 100%. ¿Los atrapasueños son mitología? Creo que sí, no conozco ningún estudio al respecto, pero pues si funciona y te sirve, chévere. ¿Cómo afecta el reloj despertador? Pues rompe con nuestro sueño y se ha demostrado, últimos estudios han demostrado que es mejor poner, en vez del reloj, de ese sonido horrible, escoger una canción que nos guste, ayuda un poco más a tener una mejor experiencia al despertar. Recomendación para alguien que duerme con apnea de sueño, importante tener el CPAP, es súper importante porque el insomnio uno no lo mata, pero la apnea del sueño sí lo puede matar. Para quienes no saben qué es la apnea es que uno deja de respirar parcial o completamente unos segundos. Entonces es súper importante cuidarse con el CPAP, que es la máquina para la apnea de sueño, y mantener la higiene del sueño, que es de la que hablamos. Ok, Yesid me pregunta que hable del mejoramiento de la consolidación de la memoria a través del sueño, cómo se podría aprovechar eso con tareas relacionadas con el trabajo y el estudio. Muy importante tener horarios regulares y una buena franja de sueño, entonces que duermas entre 7 y 8 horas promedio y que nunca te trasnoches por adelantar cosas o por trabajar, porque lo único que estás haciendo es disminuyendo tu rendimiento y tu memoria a largo plazo que la necesitas para tu trabajo y tus estudios. Fabiola pregunta, ¿qué hacer si me despierto a la 1 o 2 de la mañana fuera de dar vueltas? Idealmente, si te despiertas y empiezas a dar muchas vueltas, que salgas de la cama a un espacio, bien sea en tu cuarto a una silla o a la sala, si puedes, y realices actividades relajantes, no demasiado divertidas, es decir, si te encanta leer y coges un libro y no lo dejas, pues que no sea leer, pero si la historia te aburre, por ejemplo, leer un poco de historia, ayuda como que a te dormiles y pienses en otras cosas y fuera de la cama importante. Recomendación, insomnio. ¿El insomnio puede alterarnos mental y físicamente? Sí, se ha visto que las personas que sufren insomnio de manera crónica son más propensas a desarrollar Alzheimer, obesidad, diabetes, porque durante el sueño además se realizan procesos metabólicos importantes. Y mentalmente somos más propensos a desarrollar depresión y ansiedad. ¿Se puede tener cansancio acumulado? Sí, puedes tener cansancio acumulado, importante durante esta cuarentena para recuperar el cansancio. Sí puedes dormir sin alarma unos días y ya cuando te sientas más descansado empezar a regular la hora de despertar. Cuando se duerme solo 5 a 6 horas, ¿qué se puede hacer? Empezar a alargar progresivamente. Cuando se duerme, alguien pregunta, cuando se duerme de 5 a 6 horas, ¿qué se puede hacer? Empezar a alargar de manera progresiva tu horario de sueño, porque si estás acostumbrado y llevas mucho tiempo durmiendo 6 horas, de repente no vas a dormir 8. Entonces ponerte la tarea de alargarlo 15 minutos, ya 15 minutos hasta que llegues a las 8 horas. Puede que tú necesites menos, seas uno de los pocos casos que necesite menos, pero tienes que ver si tienes algunos de los síntomas de cansancio. ¿Alguna recomendación para madres con bebé que se despiertan varias veces durante la noche? Eso me pregunta Victoria. Victoria, yo te diría, si tu bebé tiene más de 6 meses, ya puede pasar la noche completa. 6 meses si nació a término, o si es prematuro, 6 meses de edad corregido. Y si se sigue despertando mucho durante la noche, revisar si se duerme en brazos, tomando el tetero, en pecho y eso. Entonces tocaría cambiar esa asociación y consultar a un experto. ¿A qué distancia de la cama se recomienda dejar los aparatos electrónicos? Idealmente fuera de la habitación. Y alguien me preguntó por las mascotas. Se recomienda no dormir con las mascotas porque se mueven y nos despiertan. Entonces, eso rompe nuestros ciclos de sueño y disminuye nuestra calidad de sueño. Si les voy a, Olga me pregunta si les voy a enviar el resumen. Creo que ustedes no están registrados los que asistieron, entonces yo les envío el resumen. No sé si hay alguna otra pregunta.
o algo que más les pueda... ¿Qué pasa cuando alguien se despierta varias veces en la noche y se vuelve a dormir? Es normal, cada vez que nosotros terminamos un ciclo de sueño nos despertamos. Si no duramos despiertos más de 30 segundos, nunca nos damos cuenta, pero siempre nos despertamos cada vez que se acaba un ciclo de sueño. Entonces creo que eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Alguien pregunta que si dormir con el televisor prendido ayuda. No, no ayuda, porque rompe tu sueño y es una mala costumbre. ¿Es normal dormir 4 horas? No, no es normal y eso tiene efectos significativos a largo plazo, entonces es importante. Alguien más me pregunta que si es malo dormir con medias. Nunca he escuchado eso. La verdad creo que no, depende de si tú las necesitas para frío, temas de frío y comodidad, pero está bien. ¿Es bueno o malo dormir con smartwatch para los ciclos de sueño? El smartwatch funciona, pero siempre tiene un rango de error bastante importante, entonces no se los recomiendo. No es 100% exacto. Entonces, eso. Y alguien me dice que le recuerde la fatiga frente o cansancio frente al sueño, y básicamente es sensaciones físicas de cansancio, entonces las piernas cansadas o te sientes agotada, físicamente cansada o sin ganas de hacer muchas cosas, pero y como así como medio zombie, pero cuando te acuestas a dormir no te coge el sueño. Entonces ese es como el síntoma más claro de que no es sueño, es más cansancio y que tienes que descansar. Eso. Si en cada ciclo te despiertas, te das cuenta y te vuelves a dormir, no pasa nada, es normal. Preguntan que si es verdad que el mejor sueño es de 10 a 12 de la noche. Sí, en la primera parte de la noche hay más sueño profundo. Ese ciclo de sueño se repite siempre, pero en la primera parte de la noche hay más sueño profundo y menos sueño REM, que son las ensoñaciones. Y al final de la noche tenemos más ensoñaciones y menos sueño profundo. Entonces, por eso la primera parte de la noche es tan importante. Bueno, pues creo que eso ha sido todo por hoy. Espero que les sirva mucho y que lo pongan en práctica. Les agradecemos un montón. Además, les recordamos que tenemos unas charlas el próximo miércoles sobre emociones para que se conecten. Están en los eventos de Uniandinos. Y el próximo lunes y próximo miércoles también tenemos una sobre duelo el 13 de abril. Y sobre protección y dinámicas familiares el 15. Entonces, para que estén pendientes y se conecten, los esperamos a todos por aquí. Muchísimas gracias. Feliz noche.